Las ciénegas de Lerma son un conjunto de humedales de agua dulce ubicados en el oriente del Valle de Toluca. Estos humedales, divididos en 3 lagunas, dan origen al río Lerma y desde hace más de 50 años son una fuente de agua potable para la Ciudad de México y el Valle de Toluca. Y a pesar de que estos humedales están tan próximos a la ciudad y la civilización desde tiempos prehispánicos, conservan misteriosas y aterradoras leyendas. Lauro tenía solo 15 años y al igual que todos los jovencitos de la región, era común que fueran a capturar charales y ocociles a los humedales. Casi siempre volvían con una bolsa repleta de estos animalitos que comían fritos con chile y limón. Pero ese día, la lluvia se avecinaba y tal pareciera que sería una gran tormenta, lo anunciaban los rayos y truenos tan potentes, mismos que se dejaban escuchar y ponían de nervios a Claudia, la madre de Lauro, quien había enviudado hacía unos meses de manera extraña y que estaba a punto de dar a luz al bebé que su marido le dejó. Claudia pensaba que Lauro se estaba comportando distante, lejano. Ella temía, pues su marido había comenzado a presentar esas actitudes justo antes de desaparecer. Pero saben, no era la única mujer que se preocupaba por sus hombres, fueran sus hijos, sus maridos, sus hermanos e incluso sus padres y abuelos. A dicho de las mujeres más ancianas de la comunidad, cuando la tormenta amenazaba, era mejor que los hombres se mantuvieran alejados de las ciénegas y los humedales. Las ancianas la llamaban Tlanchala y según las historias que se contaban, se trataba de una sirena. Era la señora de las aguas, dueña del Lerma y los humedales de la región. Cuentan que estaba molesta desde hacía mucho tiempo, pues conforme la iglesia fue prohibiendo los rituales ancestrales, a la Tlanchala le dejaron de hacer ofrendas. Por lo que en ciertas épocas del año, la señora de las aguas se tomaba la libertad de obtener esas ofrendas por la fuerza, en la forma de los varones de la población. Contaban que la sirena seducía de alguna forma a los hombres para atraerlos hasta sus brazos. Después, el desafortunado jamás era visto nuevamente. Claudia no tuvo opción más que mandar a Lauro con sus abuelos a Querétaro, en una región lejos de grandes formaciones de agua, solamente por precaución. Claudia suspiraba de alivio al saber que su hijo mayor estaría a salvo de menos. Pero las cosas debían suceder de alguna manera, y de una u otra forma, Tlanchala tendría su ofrenda. Nadie contaba con que una excursión escolar de una secundaria escogería justamente las ciénegas de Lerma para sus actividades. Todo era risas, juegos, algunos romances de colegio como era costumbre en esas salidas. Todo pintaba para ser la perfecta salida escolar. Cuando repentinamente comenzó a llover. Los maestros y encargados de la excursión comenzaron a juntar a los jovencitos a modo de que nadie quedara rezagado, pero faltaban 3 jovencitos y 4 jovencitas. Comenzaron a preocuparse cuando el agua aumentaba de nivel, lo que los obligó a subir al autobús para no mojarse. Desde arriba del vehículo gritaban los nombres de los chicos para que pudieran recogerlos, pero no tuvieron el éxito esperado. Solamente encontraron a las niñas. Los chiquillos no aparecían por ninguna parte. Las chicas dijeron que en efecto estuvieron en compañía de los muchachos un rato. Luego ellos se aburrieron y se dirigieron a atrapar charales a la ciénega. Pasó el tiempo, pero ellos no volvían. Así que los profesores decidieron esperar a que parara la lluvia para comenzar a buscarlos. Una de las maestras, ya demasiado estresada y temerosa de que hubiera pasado lo peor, por la situación tan delicada en la que se encontraban, llamó a las autoridades y cuerpos de rescate, los cuales se hicieron presentes media hora después.
A pesar de peinar la región completa, los chicos no aparecieron. Dieron las 10 de la noche cuando decidieron cancelar la búsqueda para el día siguiente. Tal como si el cielo entendiese la magnitud de la tristeza y el dolor de la inminente pérdida, no dejó de llorar en toda la noche, ni a la mañana siguiente, ni por la tarde. Todo el día estuvo lloviendo. Y bueno, finalmente dieron con las pertenencias de los chiquillos. Estaba todo, menos ellos. Sus cuerpecitos nunca fueron encontrados. Fue un verdadero escándalo, pero por el bien de la institución, así como el prestigio de las familias, las noticias fueron silenciadas y los medios simplemente dieron los pormenores necesarios, ni una palabra más, ni una palabra menos. Sinceramente eso extrañó a los pobladores locales. ¿Qué padre o madre sería capaz de callar la pérdida de uno de sus hijos? Claudia pensaba en mover cielo, mar y tierra si Lauro se perdiera o si algo le pasara, pero la mentalidad de las personas es diferente según sus propios intereses. Los habitantes de los poblados cercanos preferían pescar solamente de día, además de que nunca iban solos. A petición de sus mujeres iban en grupo y en su mayoría eran ellas las que estaban alertas de que nada extraño sucediera. Y si era el caso, daban la voz de alarma para salir inmediatamente del agua. Más que temor, se estaba convirtiendo en pánico e histeria. Y no es que dependieran comercialmente de la escasa pesca que le brindaban los humedales, sino que económicamente les ahorraba lo de 1 o 2 comidas al día. Así que debido a eso, se arriesgaban a adentrarse en esas misteriosas aguas. Era extraño temer a un lugar donde no había depredadores acuáticos, pues realmente no lo había. El pez más grande podía caber en la palma de la mano o quizás un poco más. Pero aún así, cada vez que iban a obtener algo para comer, era bajo su propio riesgo. Pues las autoridades no solo descartaban la posibilidad de que un ser sobrenatural habitase las aguas del Lerma, eran historias de un pueblo sin fundamento. Eso decían, hasta que volvió a suceder nuevamente. Esta ocasión, jóvenes universitarios fueron los incautos en experimentar las pérdidas. En una salida de la Facultad de Biología, llegaron a los humedales para buscar insectos en un proyecto de entomología. Estaban tan distraídos tratando de encontrar los más vistosos, que no se dieron cuenta cómo 2 de sus compañeros simplemente desaparecieron. Como en la ocasión anterior, la lluvia no facilitó las cosas y nuevamente las autoridades no pudieron dar con el paradero de los extraviados. Poco o nada informaron acerca de la desaparición. Aunque en ambos casos hicieron búsquedas por semanas, no pudieron encontrar ni los cuerpos ni sus restos. Claudia desde su casa vio pasar bomberos, policías y hasta buzos, pero ningún resultado positivo de las largas jornadas de búsqueda. Y bueno, la otra cara de la curiosidad es el morbo y la ambición. Pues muchos pobladores, al enterarse de que los extravíos habían sido gente acomodada económicamente hablando, pensaron que posiblemente habrían dejado cosas valiosas en el lugar. Así que de manera clandestina y al calor de las múltiples copas de aguardiente, algunos hombres se aventuraron a adentrarse. 5 salieron y solo 1 regresó. Lorenzo tenía como 14 años y era sordo de nacimiento. Solamente su madre, Rosaura, comprendía el lenguaje de señas que muy amablemente le habían enseñado en un centro comunitario de la ciudad. Al parecer, según su mamá, el chico volvió a eso de las 9 de la mañana del día siguiente. Estaba todo mojado, como si algo lo hubiese arrastrado hacia adentro del pantano. Estaba todo arañado y muy asustado. Tardó 2 días en poderle confiar a su madre lo que había sucedido, pues estaba visiblemente perturbado por algo que vio.
cosa que Rosaura lo mantuvo en secreto, quizás por pena o el temor de que tomaran a su hijo por demente. Eso complicó las cosas para lo que se presentó tiempo después. Con el paso de los meses, la criatura responsable de las desapariciones se volvía cada vez más osada, pues aprovechando las inundaciones ocasionales debido a las lluvias, surcaba los canales para llevarse de las casas aves de corral, mascotas y ganado que estuvieran cerca. Era una depredadora formidable. Nadie sabía con certeza cómo era capaz de atrapar desde una gallina o un pato hasta ser capaz de arrastrar un cerdo, un caballo, hasta una res. Lo hacía con tanto sigilo y silencio que no dejaba huellas o marcas de su presencia. Nadie sospechaba, ni temía, o siquiera se imaginaba que por la noche estuvieran a un paso de la bestia. Nadie notaba nada extraño o fuera de lugar, hasta la mañana siguiente, en la que al contar a sus animales, caían en cuenta de cómo faltaban los machos más grandes o gordos de sus rebaños o ganados. Lamentablemente, cuando los pobladores contaban que una criatura acuática les robaba a sus animales y se estaba llevando a la gente, los municipales sencillamente se burlaban de las personas y hacían caso omiso de las múltiples quejas y reportes acerca del tema. Pero saben, las desapariciones no se detuvieron y de cuando en cuando se hacían cada vez más atrevidas y peligrosamente más cercanas a las casas. Asimismo, también aumentaban en intensidad y riesgo para la población, especialmente los niños que eran los más vulnerables. Rosaura lo sabía perfectamente. Lorenzo había visto cara a cara al causante de todo ese infierno. Pero temiendo por la vida de su hijo, simplemente lo protegía y no le permitía salir a la calle. Los teléfonos celulares de la época eran de tarjeta y solo servían para hacer llamadas y enviar mensajes, por lo que el internet aún era algo muy distante e inimaginable para todos. Pero aún así, Claudia hizo hasta lo imposible para conseguirse uno y enviarle otro a Lauro y así mantenerse comunicados. Claudia le llamaba cada semana a Lauro para preguntarle cómo estaba. El chico obviamente se conmovía hasta las lágrimas al escuchar la voz de su madre. Deseaba con todas sus fuerzas poder regresar a su amado pueblo, abrazar a su madre y disfrutar de las largas pláticas en las tardes de lluvia y de su comida. Pero desgraciadamente eso no sería posible, por lo menos por un tiempo, en lo que las cosas se solucionaban y las misteriosas desapariciones se resolvían, y lamentablemente, ese fue el episodio más triste y estremecedor de este misterio. Una ocasión en la que los niños de la primaria, ya hartos del encierro y debido a las historias de sus hermanos mayores, decidieron saltarse las clases a escondidas para comprobar si las historias de sus hermanos eran reales. Lamentablemente, la desaparición de los chiquillos no fue tomada en cuenta hasta muy tarde, cuando comenzaba a oscurecer y estos no se encontraban ni en el colegio ni habían llegado a sus casas. Esto conmocionó a la comunidad y enloqueció, y con justa razón. Pero a diferencia de las ocasiones anteriores, las madres sí que pusieron el grito en el cielo, aporrearon las puertas del Palacio Municipal y no se movieron de allí hasta que el presidente municipal organizó a su cuerpo de policía para iniciar la búsqueda. El ambiente se sentía tenso, deprimente, desgarrador. Varios corazones rotos quedaron cuando, después de 3 semanas de infructuosa búsqueda, los cuerpecitos simplemente no aparecieron. A pesar de que las mujeres más ancianas de la comunidad estaban 100% seguras que todo era debido a la Tlanchana, el edil simplemente se negaba a aceptar una historia prehispánica que él consideraba descabellada y fuera de toda lógica. Tachando de locas a las ancianas,
descartando y condenando pena de cárcel a todo aquel que se atreviera a relacionar las desapariciones con las leyendas de la Tlanchana. La gente estaba asustada, nerviosa, aterrorizada, pero no tardaría mucho tiempo en que el miedo se convirtiera en hartazo. Hasta que finalmente pasó algo que colmó el plato de la población. Una anciana enfermó de gravedad y por lo difícil del terreno sería casi imposible llevarla al médico. Así que varios vecinos decidieron salir de noche en medio de la lluvia para traer al doctor del poblado más cercano. Dieron las 11, la 1 de la mañana y luego las 3. Afortunadamente, la anciana fue estabilizada con remedios caseros, tés y cuidados de las vecinas. Pero ni los hombres ni el médico arribaron jamás, y a las 12 del día, la gente enardecida volvía a azotar las puertas del palacio municipal, amenazando tajantemente al presidente municipal si no da solución a la contingencia o se larga inmediatamente no solo del cargo, sino del pueblo. Después de 10 minutos, se abrieron las pesadas puertas de madera que resguardaban el palacio municipal, pero nadie se esperaba o imaginaba la escena que verían. El semblante del presidente municipal estaba desencajado, como si hubiera corrido un maratón. Estaba ojeroso, pálido, envejecido. El político, entre llantos y súplicas de ayuda, daba cuenta al pueblo de que sus hijos tampoco estaban. Los 3 chicos simplemente no estaban ni en sus cuartos, ni en su casa, ni siquiera en el pueblo, por lo que inmediatamente temió lo peor. Todos sus hijos eran varones, entre los 13 y los 18 años. Cuenta su madre que se fueron a dormir normalmente por la noche y a la mañana siguiente simplemente habían desaparecido de sus camas. Las personas empatizaron de inmediato con su líder político, pues ahora él mismo estaba padeciendo el mismo dolor. Así que tanto autoridades como pobladores se organizaron y comenzaron a planificar lo que debían hacer. Lo primero era averiguar exactamente a qué se estaban enfrentando, así que rápidamente se dirigieron a la casa de Rosaura. Lorenzo, un poco asustado, salió a asomarse cuando su madre le dijo que unas personas querían conversar con él. Cabe mencionar que a pesar de sus necesidades diferentes, Lorenzo era muy inteligente y observador, y podía describir a detalle cualquier persona, animal o cosa. Rosaura sirvió como intérprete para su hijo cuando el presidente y los padres de los desaparecidos comenzaron a interrogarlo. El chiquillo, con toda calma, describió a detalle a una mujer muy bonita que abría la boca y juntaba sus manos mientras peinaba su cabellera. Describió como si la mujer estuviese cantando. También les dijo que la mitad del cuerpo de aquella hermosa mujer estaba sumergido bajo el agua. La otra mitad, evidentemente, estaba a la vista. Describió con gran precisión las facciones de la mujer, el cómo era su cabello y que tenía los senos cubiertos por 2 conchas y su cabellera larga y abundante. Les dio a entender que cuando esa mujer comenzó a cantar, los hombres se acercaron lentamente hacia ella. Les extendía los brazos como si los llamara para darle un abrazo, pero que una vez que los tuvo cerca, mordió a uno en el cuello y que cuando eso pasó, de un salto salió del agua. Y finalmente mostró la parte de su cuerpo que estaba oculta bajo el agua. La describió como entre un pez muy alargado y una enorme serpiente, la cual atrapó velozmente a los hombres. A él lo quiso hipnotizar de la misma forma con su canto, pero como no escuchaba, simplemente corrió asustado. Ella intentó atraparlo y fue cuando le arañó el cuerpo. Dice que cuando la vio nuevamente, ya no era una mujer hermosa,
sino un espantoso monstruo con dientes afilados, garras, aletas y escamas. Todos estaban consternados por la narración del chiquillo, pero las ancianas confirmaban su versión. De generación en generación se contaba que la Tlanchana estaba molesta con los pobladores, pues la evangelización de la región prohibió las ofrendas a la Señora de las Aguas. Eso hizo que ella padeciera hambre, hasta que se dio cuenta que podía atraer presas con su hermoso y mortal canto. Pero el canto solo tiene efecto en los varones y por eso los prefiere cazar. Pero las mujeres no pueden escuchar el dulce canto, sino un grito espantoso. Finalmente decidieron dirigirse a las ciénegas, los humedales y el mismo Lerma para buscar pistas o rastros de esa misteriosa criatura. Pero mientras más pasaba el tiempo, la misma gente comenzó a darse cuenta de que era un error. Después de todo, la entidad acuática había sido acostumbrada a ser adorada, a recibir las ofrendas de su gente. Ella no tenía la culpa aparentemente. Simplemente tenía hambre y seguía sus instintos. Y bueno, de esta manera pensaron en tratar de negociar con ella, tal como sus antepasados lo habían hecho. Así que sin otra alternativa en mente, lo intentaron, pero la entidad estaba totalmente fuera de sí, no razonaba. Efectivamente, solo las mujeres eran inmunes a su canto y su influencia, y Claudia decidió meterse al agua. Sus sospechas eran ciertas, tampoco las atacaría a ellas, por lo que al ver que la entidad se apaciguó un poco, le preguntó el motivo real de por qué les atacaba. Ella le mostró unas ruinas que sobresalían en una de las orillas de la ciénega, donde se miraba la Tlanchana acompañada de lo que parecía ser un habitante de la región. Y en otro grabado, que tuvieron una hermosa familia, pero que el hombre se los llevó y se los entregó a otros hombres. Posiblemente se refería a que los había vendido como animales, y ese era el verdadero motivo por el cual estaba furiosa con la región. Y aunque es verdad que odiaba a los hombres por lo que su pareja le hizo, no era lo mismo con los niños. Ella no sabía que los humanos no respiran bajo el agua. Simplemente pensaba en cuidarlos como propios, sin saber que morirían al carecer de oxígeno. Cuando Claudia y Rosaura le explicaron con señas y las mismas figuras grabadas en la roca lo que sucedía, la criatura ancestral rompió en llanto y con un grito espantoso se sumergió en las aguas para no volver a ser vista nuevamente. La paz regresó a la región. La Tlanchana simplemente desapareció, pero algo estaba terriblemente mal, pues desde la partida de la Señora de las Aguas, Lerma y otros humedales, ciénegas y ojos de agua del Valle de México se han ido disminuyendo y secando. Posiblemente ella era la que traía el equilibrio a la región, y su partida rompió ese delicado equilibrio que mantenía funcionando el ecosistema. Puede parecer algo increíble, pero solo miren nuestras reservas de agua recientemente y se darán cuenta de que es verdad.